Bienvenido, un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia, para el mundo entero. En el nombre del Señor Jesús. Oye el mensaje de amor que te vengo a decir. Jesucristo amoroso quiere cambiar tu vida. Un evangelio sin fronteras. Seguimos meditando en el Salmo 119 y ahora lo vamos a hacer en el versículo 6. Exclama el salmista diciendo: entonces no sería yo avergonzado. Escuche, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Aquí el salmista nos habla de la importancia de no ser avergonzados al seguir los mandamientos de Dios. Mucha gente se avergüenza por haber recibido ese mensaje maravilloso, de haber entendido que Jesucristo es Dios, de entender de que hay un solo Dios, que hay un solo trono y uno sentado en el trono y su nombre es Jesucristo. Pero miremos que para entender mejor esta palabra que aquí el salmista nos quiere enseñar, que Dios nos quiere enseñar por medio del salmista, es importante reflexionar sobre lo que significa seguir los mandamientos de Dios. Y porque a veces podemos sentir vergüenza de hacerlo. Hay mucho creyente, cuando digo creyente es aquel que ha creído en lo que dice la Biblia, de que hay un solo Dios, que su esencia es espíritu y que se manifestó en carne y nos dio a conocer su nombre, Jesús. Hay mucho cristiano que ha conocido la verdad y se avergüenza, pero el Señor es claro en su palabra, que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros. Aquí la pregunta sería mejor para entender el mensaje de Dios por parte del salmista sería: ¿qué son los mandamientos de Dios? Podríamos preguntarnos en esta mañana. Nosotros debemos de entender que los mandamientos de Dios son los principios y las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Eso es lo que dijo el proverbista: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la obediencia a su palabra. Porque no se nos puede olvidar que su palabra es viva y eficaz. Miremos que estas enseñanzas nos guían en nuestra vida diaria y nos ayudan a tomar decisiones correctas. Porque el que ha conocido la verdad y ha obedecido la palabra de Dios, por eso el mismo Señor dijo en su manifestación en carne: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De tomar decisiones correctas. Y las decisiones correctas es decir no al pecado. Y estas decisiones correctas nos llevan a alcanzar de su gracia, de su misericordia, el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Amigo, hermano que me escucha por medio de este mensaje, los mandamientos de Dios nos enseñan de su amor, de su justicia, de su bondad y de su humildad. De un amor tan grande que siendo Dios, dice la Biblia, que se dio a sí mismo para darse en la cruz del Calvario hasta la muerte y muerte de cruz por nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! Los mandamientos nos enseñan del amor tan grande y de la justicia de Dios y de su humildad, que siendo rico se hizo pobre. Los mandamientos de Dios son el único camino que nos muestra su palabra, que si los obedecemos como dice la Escritura, podremos recuperar la comunión que hemos perdido con Él por causa del pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios por la desobediencia a su palabra, por el incumplimiento a sus mandamientos. Y es que a veces muchas personas se sienten avergonzados de seguir los mandamientos de Dios. Hay gente que ha creído en esta verdad, hermanos, que son del cuerpo de Cristo y se avergüenzan de decir que son cristianos, que han conocido la verdad
y que obedecen sus mandamientos. Porque déjeme decirle que sus enseñanzas pueden chocar con las normas. Sí, las enseñanzas de la palabra de Dios, y por nosotros obedecerlas, muchas personas pueden chocar con las normas y valores, escuche, pero valores de la sociedad en las que vivimos, no los valores que enseña la palabra de Dios. Porque en el mundo en el que vivimos nos dice que debemos seguir nuestros propios deseos y buscar la gratificación instantánea. Eso lo enseña el mundo, no la palabra de Dios, sin importar las consecuencias. Pero la palabra de Dios nos enseña que el que busca obedecer más al mundo y tener mejor amistad con el mundo que obedecer sus mandamientos es considerado enemigo de Dios. Eso dice la Escritura, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros sabemos que los mandamientos de Dios nos enseñan a pensar en los demás y a priorizar nuestras relaciones y a comprometernos con nuestras responsabilidades como personas. Pero esto lo debemos hacer es agradando a Dios, obedeciendo sus mandamientos y no haciendo lo que le gusta al mundo, sino haciendo lo que realmente le gusta a Dios, porque no debemos de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Una pregunta podríamos hacernos en esta mañana: ¿cómo podemos evitar la vergüenza al seguir los mandamientos de Dios? Mire, para evitar la vergüenza al seguir los mandamientos de Dios, es importante tener una comprensión clara y sólida de lo que son los mandamientos de Dios. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué son importantes obedecerlos para no ser avergonzados? Por eso el Señor es claro en su palabra y dijo en Juan 14:21, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ese mismo apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, 28, dijo, y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida, porque seremos levantados. Oiga, y Juan en la segunda carta, capítulo 1, del 8 al 9, dice, mirad por vosotros mismos, no seas privados de vuestro premio, porque el que se aparta de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se aparta de los mandamientos de Dios no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, pues tiene al padre de la mentira, Satanás, en su vida y en su corazón. Porque el que no hace la voluntad de Dios no es de Dios. El proverbista dijo algo claro. En el capítulo 10, versículo 5 dijo, el que guarda la ley es hijo prudente. Mire, amigo y hermano, para terminar este corto mensaje, el consejo para evitar la vergüenza es obedecer los mandamientos, permanecer en Cristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Es seguir la doctrina de Cristo. Él mismo la enseñó cuando se manifestó en carne como el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Nunca llevó en él pecado porque obedeció su palabra. El consejo para evitar la vergüenza hoy es amar a Dios como dice su palabra, es vivir según su palabra. Y cuando nosotros hacemos esto conforme a su palabra, recibimos unos beneficios tan hermosos y tan grandes por seguir la palabra de Dios. Y déjeme decirle que esos beneficios son grandes. Es el amor de Dios, es la confianza delante de Dios. Ese beneficio es tan grande que recibiremos el premio eterno. Nuestra alma tendrá vida eterna junto con Él por obedecer sus mandamientos. Tendremos sabiduría y prudencia. Tendremos paz y seguridad. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Así que, amigo, qué bonito es obedecer al salmista. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret.
Por eso el salmista dijo, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos sus mandamientos. Mandamiento grande es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amar a Dios con todo el corazón es eso, es obedecer su palabra como está escrita. Dios te bendiga y nunca serás avergonzado. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas la notificación cada vez que subamos un contenido que de seguro será de gran bendición para todos. Oye el mensaje de amor que te vengo a decir. Jesucristo amoroso.